propósitos. ¿De acuerdo? Vamos a hablar un poquito de eso y espero con la ayuda del Señor aclarar algunos conceptos que deben ser útiles. ¿Por qué digo esto? Porque delante la hermana cuando oraba, ella decía, yo sé, Señor, que tú tienes grandes cosas para nosotros. Yo quiero preguntar con sinceridad, ¿hay alguien que no crea que Dios tiene un gran propósito para esta iglesia? Tiene toda la libertad de decir, yo creo que no, yo creo que nosotros no vamos a ninguna parte, nunca vamos a hacer nada especial para Dios. Si alguno lo piensa así, tiene todo el derecho. Es más, tal vez en el fondo de su corazón, muchos lo creen así. Tal vez. Pero yo creo lo que decía la hermana. Yo creo que Dios tiene un propósito para esta iglesia. Para este grupo de creyentes, como decía al comienzo. Cada iglesia tiene su propia fisonomía, ¿verdad? Yo creo que esta iglesia, Dios la está moldeando y formando de una manera para algo. No solo para que no vaya al infierno, sino para que haga algo en Él. Para que sea útil a un propósito suyo. Amén. Sin embargo, hermanos, tenemos que aprender. Para que ese plan se pueda concretar, hay cosas que tenemos que tener muy presentes, que aprenderlas. De eso quiero hablar un poquito hoy día. Para todo lo que uno quiera hacer, los versículos van a aparecer acá, así que no se preocupen. Para todo lo que uno quiera hacer, siempre se va a encontrar que existen elementos deseables, o sea que uno desearía que estén allí para poder usarlos, y también de otros elementos que son indispensables. Yo que no soy ningún experto en la materia, pero aquí hay varios hermanos que sí saben muy bien de esto, pensé en esto. Si estoy pensando en construir un muro de ladrillo, ¿de acuerdo? Estoy pensando en construir una pared, una muralla, no sé cuál será el nombre técnico de eso, pero un muro de ladrillo. Yo sé que voy a necesitar algunas herramientas para eso. Yo creo que voy a necesitar una pala, creo que voy a necesitar una carretilla, probablemente, para acarrear la mezcla, una pala para hacer la mezcla, si es que no tengo este otro trompo, ¿verdad? Y seguramente voy a necesitar una herramienta muy chiquitita, planita, que se llama, ¿cuánto? Plana, ¿verdad? Los que no saben le llamamos espátula, ¿verdad? ¿Sí o no? Los que no somos del rubro. Y además de esos materiales, vamos a necesitar, o sea, además de esas herramientas, vamos a necesitar algunos materiales. Por ejemplo, ladrillos. Si es de ladrillo, necesitamos tener ladrillos. Vamos a necesitar cemento, ripio y seguramente arena, ¿verdad? Para hacer una mezcla. ¿Es así o no es así? Algo aprendí cuando trabajamos aquí, hermano, ¿eh? Algo aprendí. No me pidan que lo haga, yo no lo haría, se caería en dos minutos, pero algo aprendí. Bueno, pregunto lo siguiente: ¿puedo yo prescindir de contar con una espátula o con una plana? En otras palabras, ¿puedo yo de todas maneras construir ese muro si yo no tengo esa espátula a mano? ¿Puedo o no puedo? Piénselo bien. ¿Ah? Sí se puede. ¿Por qué? Porque aunque la espátula o la plana es una herramienta deseable, no es indispensable. ¿Amén? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Amén. Sin embargo, yo no puedo decir lo mismo si lo que me falta es el cemento. ¿Me está entendiendo, verdad? Es una idea bien básica, pero que nos deja una enseñanza. El cemento no puede faltar porque el cemento es un material indispensable para hacer un muro. ¿Amén? Por lo menos de esa característica. En la obra de Dios, en el servir a Dios, nosotros nunca debemos olvidar que el propósito de Dios es edificar. Dios siempre quiere edificar. Y cuando nosotros servimos al Señor, estamos colaborando con difundir, con hacer crecer y con establecer su reino en la vida de las personas que se allegan a esos lugares de congregación. Así, servir a Dios es algo muy importante y hay elementos irreemplazables en aquellos que quieren servir a Dios. ¿Están entendiendo hacia dónde vamos, verdad? Vamos a leer el primer
La primera escritura que tenemos, que está en Josué 24, ayúdame hermano porque está de uno. Primer versículo, dice 14, Josué 24, 14. Ahora pues, temed a Jehová ¿y qué dice? Servirle. Y aquí dice cómo debo servirle. Servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses. Mira, otra vez los dioses. La semana pasada hablamos, también salían los dioses, ¿te acuerdas? Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. ¿Y qué? Y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero, dijo Josué, quiero que todo el mundo sepa que yo, Josué, y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. ¿Sabe de qué habla eso, hermanos? Eso habla de cuál debe ser la posición, la postura de un líder espiritual. El esposo, hermanos, es llamado a ser el líder espiritual de su familia. Amén. Hermanos, es el marido el que debe tener más clara la película de hacia dónde va la micro espiritualmente hablando. Debería ser así. Josué es el líder y él tiene clara cuál es la situación para todo el resto del pueblo. Y les dice, ¿saben qué? Les digo lo que nos conviene servir a Dios. Pero no servirlo como a mí se me ocurre. No servirlo como a mí me es cómodo. Él dice cómo se debe servir a Dios. Se le debe servir ¿con qué? Con integridad. Se le debe servir con verdad. Esos son requisitos del servicio a Dios. Y él sabe de dónde vienen. Él sabe cuáles son las luchas que tiene el pueblo. Tienen luchas con otros dioses, ¿verdad? Algunos conservaban esos dioses en sus corazones. Y él dice, si les parece mal, porque servir a Dios no es una obligación, fíjate. Voy a hablar de eso enseguida. Debería serlo, pero no es. Si les parece mal servir a Jehová, escojan ustedes a quien quieren servir. Es lo que Josué le está diciendo al pueblo, ¿verdad? Pero quiero, pueblo querido, dice él, que ustedes sepan esto. En lo que a mí respecta, yo, ¿y quién? Y mi familia. Es lo que le está diciendo, parafraseando esta idea, es yo como padre de familia me voy a preocupar de que mi mujer y de que mis hijos caminen con Dios. Mientras yo sea el hombre en esa casa, yo voy a promover las enseñanzas de Dios en esa casa. Yo voy a buscar la corrección de Dios para esa casa. Yo voy a buscar el orden de Dios para esa familia. Mientras yo esté vivo, mientras yo sea el jefe de ese hogar. Es lo que Josué está diciendo. Él no dice acá, pero espérame un poquito. Mi amor, ¿estás segura que podemos servir a Dios? ¿Te tinca? ¿Hijos, hijas, les tinca? No. Él tiene claro cuál es su papel. ¿Cuántos dicen? Lo entiendo. Amén. Él tiene claro cuál es su papel. Yo sé muy bien que mi responsabilidad como jefe de hogar es que el Señor sea Señor en esta casa. Amén. Amén. Y tal vez me va a costar una pelea por ahí, hermanos. Tal vez me va a costar una lucha. Tal vez me va a costar una dificultad. Pero no acabo de decir que aquel que quiera vivir un cristianismo sin pleitos, sin luchas, está pidiendo algo que es verdaderamente imposible. Si Jesús dijo que por seguirlo íbamos a ser perseguidos. Solo por seguirlo. Tú puedes seguir lo que sea y nadie te va a molestar, pero solo porque tú sigues a Cristo se levanta un odio en contra tuya. Porque el mundo aborrece al Señor. Puede hablar del Señor, puede sentarse sobre la autoridad del Señor, pero en su corazón lo aborrece. Ese pueblo, dice Jesús, de labios me honra, pero el corazón está lejos de mí. Así es como están las cosas, ¿verdad? Así es. En el mundo. Pero en cuanto a nosotros debemos tener claro que nuestro norte debe ser, ¿cuál?
servir al Señor. Amén, hermanos, estamos hablando de la oportunidad de servir. Fíjate, hermano, que Dios quiere invitarnos, ofrecernos el que podamos llegar a ser útil para Él. Piensa en esto un momento. Piensa en esto un momento. Que Él, que es todopoderoso, diga: ¿sabe, Gabriel? Yo te quiero dar una oportunidad a ti para que tú hagas algo para bien. ¿No es una gran oportunidad? Amén. ¿Necesita Dios de alguien en el estricto sentido de la palabra? No, Él es autosuficiente, ¿sí o no? Él estaba acá cuando nada existía. Sí, Señor. Él tenía todo, a Él no le faltaba nada, ¿verdad? Cuando Él estaba solo en el universo. Pero Él nos ofrece la oportunidad de poder servir. Y nos dice cómo servir: con integridad y con verdad. Ahora, es una oportunidad que Él nos ofrece, pero para poder servir a Dios hay que tener presente dos aspectos, que son la voluntad y la disciplina. Yo quiero hablarles de lo que Dios me ha hablado a mí, hermanos. Ese es el tema. Para servir al Señor, en primer lugar, hay que tener voluntad. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es básicamente el deseo, la apertura, la disposición para realizar alguna tarea, para hacer algo. ¿Es importante la voluntad? Sí, es indispensable la voluntad. Tanto que es la voluntad, es decir, la disposición, lo que diferencia hacer el amor de ser violado en un acto sexual. Cuando una persona hace el amor con otra, ¡ay, qué pecado, estamos en la iglesia! No, si Dios lo ve todos los días. Cuando una persona hace el amor con otra, lo que diferencia eso de una violación es que en ese caso ambas personas han comprometido su voluntad, se han dispuesto en una violación. Uno quiere hacerlo, el otro no. Miren lo importante que es la voluntad, para que usted entienda más o menos cómo actúa esto. La voluntad es un motor interior. Sin voluntad es difícil que se logren objetivos o metas. El Señor me hacía recordar que en la antigüedad los matrimonios eran arreglados por los padres de los que contraían matrimonio. ¿Cuántos sabían eso? Así se arreglaban, ¿verdad? Y los hijos debían acatar las decisiones que hubieran tomado los padres. Oye, mira, ¿ves ese hombre ahí? Sí, bueno, es tu marido. ¿Ves esa doncella, esa hermosura que va por allá? Le decían a él, le decían, no sé si me faltan los lentes, no veo nada. Bueno, esa es tu esposa. ¿Alguna posibilidad de repechaje? Nada. Es tu mujer. Algunos tenían la bendición, ¿verdad?, de que los padres tenían buen ojo para el caso del varón o de ella, y otros, los papás, eran más miopes que el pastor Gabriel antes de operarse. Ahora no, ahora veo todo. Ya, hermanos. Entonces, pero se entiende, antiguamente se estilaba hacer eso, y fíjate que nadie se murió por eso. Nadie murió, ninguna mujer murió, mi vida, lo maté, me muere, murió de pena. No. Probablemente no era lo más civilizado que pudiéramos pensar, pero ellos tenían, ¿qué cosa? Disposición, tenían voluntad. Bueno, será la mujer, ¿qué le voy a hacer? Está dicho, está escrito, así tendrá que ser nomás. Y fíjate que estoy seguro que muchos en el camino se enamoraban de esa mujer. Y muchos terminaban esa vida felices con esa mujer que no escogieron, o con ese varón que tampoco habían elegido. ¿Qué me dio en todo eso? La voluntad. ¿Están entendiendo lo que quiero configurar acá? ¿Ah? Yo le agradezco al Señor que nosotros pudimos escoger con libertad nuestro cónyuge, pero cualquier cosa es posible cuando hay voluntad, si uno se dispone. La voluntad es justamente lo que hace que nuestra perspectiva sobre algo o sobre alguien cambie.
Y diariamente nos encontramos con personas con buena y también con muy mala voluntad. ¿Se acuerdan que hace algún tiempo aprendimos de Nabal? ¿Se acuerdan de Nabal, verdad? Ya no van a pensar combate naval de Quique, no. Nabal, el hombre de la Biblia, con B alta, ¿cierto? Nabal, que tenía una mujer llamada Abigail. ¿Cómo era la disposición de Nabal? ¿Buena o mala? Era un necio, un insensato, ¿verdad? Ok, le negó a David. Cuando David le pidió, dijo, ¿estás loco? Esto es para mí. ¿Qué le pasó a Nabal? Murió. David le cuidaba las ovejas, le cuidaba a los pastores. David pastoreaba todo lo que Nabal era y tenía. Y Nabal miserablemente le negó cuando David le pidió. Pero Nabal tenía una mujer con una voluntad diferente, que fue secretamente, porque su marido jamás lo hubiera dejado, y le entregó a David, ¿cierto? Le entregó lo que David pedía, que era comida, provisión, ¿verdad? Y gracias a esa mujer con buena voluntad, fue librada la mujer y la familia y la casa y todos los que vivían en Nabal, porque David iba dispuesto a arrasar con todo. Finalmente el único que murió fue Nabal. ¿De qué le sirvieron sus cosas? De nada. Pero ahí tenemos un muy buen ejemplo de una persona con mala voluntad y de una mujer con una buena voluntad. En el servicio a Dios, hermanos, la voluntad se hace muy evidente, muy notoria. Dios nos ofrece la oportunidad de servir y esa oportunidad se aprovecha o se desaprovecha dependiendo básicamente de con qué voluntad la recibamos. Si hay apertura, si hay disposición, yo entiendo que lo que Dios me está pidiendo es una oportunidad para mí. Amén. Qué diferente es que ya me van a molestar. Me van a molestar a mí. Así es como muchas veces uno ve las cosas y no lo ve como la posibilidad. Dios me está escogiendo a mí. Entre tanta gente está pensando en mí, que yo puedo hacer esto para Él, que yo puedo ser útil para Él. No sé si me dejo entender. Qué distinta puede ser nuestra concepción o nuestra manera de ver las cosas, dependiendo de la voluntad que haya en nosotros. Entonces, servir a Dios, yo le dije antes, debería ser un mandato. Para todos los habitantes de este mundo, no habría, yo creo, nada de malo en que servir a Dios fuera obligatorio, porque a mi juicio sería lo más justo que uno le sirviera a aquel que nos sirve de todo aquello que es esencial para que vivamos. ¿Quién nos sirve de todo eso? El Señor. El Señor. Chilectra nos cobra la luz, pero cuando Dios nos permite la lluvia, me dejo entender, ¿verdad? El Señor nos sirve de todo, del sol, del agua, del aire. Es por su gracia, es por Él que eso está allí. Entonces Él debería con toda autoridad y derecho decir, ¿sabes qué? Tú vas a ir y hacer esto para mí. Pero Él no actúa así. Él, en vez de obligarnos, nos ofrece la oportunidad, nos da la posibilidad de poder colaborar con su plan, con su propósito. Amén. O sea, en otras palabras, Dios ha dejado esto de servirlo como un privilegio más que como un deber. ¿Okay? Yo me siento muy privilegiado de servir al Señor, hermano. Amén. Tú no sabes cuánto se alegra mi vida cada vez que yo tengo la oportunidad de compartir tus mensajes. Porque si Dios me llamó a esto, mi vida cobra verdadero sentido cuando yo hago aquello para lo cual Dios me creó. ¿Entiendes, verdad? Cuando nosotros venimos al Señor, cuando venimos del mundo al Señor, traemos internalizadas desde el mundo muchas reglas de vida y de conducta, mentalidades, maneras de pensar. Y ellas, esa mentalidad, esa forma de pensar, nos hacen ver con ojos distintos las cosas del Señor. Como decía recién, muchas veces en vez de ver yo el servir a Dios como una oportunidad, ¿cómo lo veo? Como una carga, como una molestia. Ojalá que no me llamen a mí, ojalá que no me pidan a mí, que el pastor no sé, no, yo me voy a esconder si el pastor está pidiendo gente que haga cualquier cosa, yo no puedo, no tengo tiempo, no, conmigo no.
estoy privando, ¿verdad? Me estoy probando yo mismo de una oportunidad de ser útil para aquel que me sirve todos los días. Pero uno no lo ve así. Porque si uno trae las reglas del mundo, acuérdate que en el mundo aquel que está sentado a la mesa es más grande, ¿verdad? Pero en el reino de Dios es al revés. Y si yo quiero verdadera grandeza, el Señor dice, tú aprende de mí, yo vine como siervo con ustedes. Tú aprende a servir a los demás. ¿De acuerdo? Entonces, en la vida cristiana nos encontramos con que constantemente el Señor nos entrena. Literalmente nos entrena. Nos entrena para que podamos aprender a hacer las cosas y a ver la vida con sus reglas, con su perspectiva. Poder seguir a Dios con sus parámetros y no con los parámetros de esta vida, de este mundo. Porque si yo sigo a Dios con los parámetros del mundo de afuera, no voy a tener el fruto que espero. Voy a sentir que mi vida espiritual fracasa. Y por eso Dios no solamente nos permite creer en Él, sino venir a ser parte de su orden. Entrar en el orden de ser parte de su iglesia. Porque dígame usted, hermano, hermana, ¿dónde se establece el reino de Dios primero? ¿Dónde? ¿Pero dónde? ¿Dónde el Señor es alabado, magnificado? ¿Ah? En la iglesia. En la iglesia. ¿Me dejo entender? Por eso es que la iglesia es tan importante. ¿Y para qué tienes tantas luchas tú siempre? ¿No es para llegar a la iglesia? ¿Ah? Tú no tienes problema para llegar al fútbol. Para ir a la fiesta con los amigos o amigas no hay problemas. Está lloviendo, no importa. Pero el domingo está lloviendo, hay iglesia. ¿Se da cuenta? ¿Pero por qué, hermano? Tenemos que entender. Porque en nosotros opera una naturaleza caída que no quiere lo de Dios, que odia a Dios. Esa misma naturaleza que a mí me impide buscar a Dios aquí, me puede impedir llegar a Dios arriba. Ese es el peligro. Yo no sé cuántos lo entienden, hermano. Si la carne no me deja avanzar a la iglesia, no me va a dejar irme con Cristo en el rapto. No me lo va a permitir. Me dice, ¿para dónde vas tú? Yo no quiero estar ahí arriba. Estás loco, quedémonos aquí con el anticristo. Aquí va a estar bueno. ¿Se entiende, verdad, lo que quiero decir? Es así de crudo, pero así de cierto también. Entonces, cuando Dios nos permite venir a su iglesia, ahí Él nos instruye. Nos enseña a vivir por sus parámetros, por sus preceptos, por sus ordenanzas. Y recién nosotros estamos en condiciones, ¿verdad?, de poder recibir o de poder estar aptos. ¿Para qué? Para servir al Señor. Al estar en la iglesia, nosotros comenzamos a aprender, digamos, o comenzamos a entender cuál es la buena voluntad de Dios. Y podemos ordenar nuestra vida de acuerdo a esa buena voluntad. Pregunto, ¿cuál es la buena voluntad de Dios para nosotros de acuerdo a este título? ¿Cuál es? Que le sirvamos. Josué lo dijo, que le sirvamos, ¿verdad? Y Cristo también lo dijo. Ayúdame con el siguiente versículo, hermano, por favor. Lucas 10, versículo 1. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Y les decía, ¿qué les decía? La mies es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad ¿a quién? Al Señor de la mies que haga ¿qué cosa? Que envíe los obreros a su mies. Esto es muy interesante. Primero, aquí hay una estrategia de Jesús. En el versículo 1 dice que el Señor designó también a otros 70, lo que significa que antes había enviado ya gente. Muchas veces nosotros pensamos que Jesús solo tenía los 12 discípulos, los 12 apóstoles, pero Él tenía muchos discípulos. Él tenía muchos seguidores. Amén, hermanos, amén. Y esto es una clara prueba de ello. Muchos le seguían y muchos tenían la voluntad, estaban agradecidos, estaban contentos, muchos querían ser útiles para Dios. El Señor mandó también a otros 70, lo que significa que había mandado antes a otra gente, y los envió de dos en dos delante de Él. O sea, preparando ¿qué cosa? Preparando el camino.
¿A dónde? A toda ciudad y a todo lugar donde Él había de ir. O sea, Él no llegó de repente para, aquí estoy yo, soy Jesús. No. Él tuvo una estrategia. Y su estrategia era: ustedes vayan y adelante, preparen el terreno. Háganle saber a las personas que yo estoy aquí, que voy a ir a ese lugar. Amén. Amén. Y luego les decía a ellos: la mies a la verdad es mucha. Parafraseando esto, es simplemente lo siguiente: hay mucho trabajo espiritual que hacer. La necesidad de las personas, los enfermos son muchos, los desalentados son muchos, los tristes son muchos, etcétera. Son muchos. Pero ¿saben cuál es el problema? Que los obreros son pocos. Y obrero es sinónimo de siervo. ¿Por qué querrá Dios que nosotros pensemos en servirle? Porque, como dije, si bien es cierto, Él es autosuficiente, a Él le ha placido darnos colaboración en su obra. Y hay cosas que Dios no va a hacer si tú y yo no las hacemos. Hay cosas en las cuales Dios está esperando. Hermano, por favor, yo ruego al Señor que lo entendamos, todos los que estamos aquí. Hay cosas en las cuales Dios está esperando que nosotros digamos: ya Señor, ahora sí me pongo las pilas. Porque nosotros con Dios, yo dije, traemos la mentalidad del mundo. Con Dios tenemos la misma mentalidad que con las dietas. El miércoles está el sándwich ahí, el lunes parto la dieta. El lunes sí, el lunes. Y llega el lunes, hermano, y a alguien se le ocurre el domingo regalarnos una rica torta. Ay, no, esta torta no me la como entre día y mañana. El próximo lunes, el otro lunes sí parto. Y al final la dieta se posterga indefinidamente. Al final nunca hacemos la dieta, ¿verdad? Cuando la hacemos, el día que decimos se acabó. No importa lo que me pongan delante, mi boca va a estar cerrada, yo no voy a comer eso. Y no a contar del lunes, a contar de este mismo momento. ¿Qué se requiere para eso? Voluntad. ¿Me dejo entender? El Señor les dice a ellos, les participa. Hay una gran necesidad, la gente necesita saber de esta palabra, de este mensaje. Pero ¿saben qué? Hay pocos obreros. Había mandado a 70. Y antes de eso había mandado más. Es más que la gente que hay en esta iglesia. Y como dice él, todavía es. Aquí los hermanos salen a predicar el día sábado 7, 8, 10. Imagínate, si él mandó 70 y eran pocos. Imagínate con qué ojos verá él el que de aquí salgamos o salgan 10, 8. ¿Cuántos dicen estoy despertando a la realidad? Porque, hermanos, es fácil desentenderse de esto. Es fácil decir que otro lo haga, pero Dios te está llamando a ti. Dios no solamente nos llamó para que no vamos al infierno. Ese es un propósito bueno para nosotros, pero egoísta de nosotros. Señor, sálvame a mí y a quién más. Y a mi familia. A mi marido, a mi mujer, a mis hijos, a mis hijas, a mis tíos, a mis primos, a mi abuelo. Y de ahí que el mundo se acabe en 2012 no hay problema. Si tú quieres. Sabemos que no se va a acabar. Pero esa es la mentalidad, ¿verdad? Y Él no está pensando solo en mi familia. Él está pensando en todas las familias. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Me dejo entender. Vamos a continuar entonces. ¿De qué hay necesidad de acuerdo a este versículo? De obreros, ¿verdad? O sea, de personas que estén dispuestas a servirlo, a recibir esta oportunidad, a tomarlo como una oportunidad personal y servirlo, pero también de gente que esté en condiciones de servirlo. Escúchelo, aquí lo dice. ¿Por qué Jesús, si la necesidad es grande, por qué Jesús no dice vayan y díganle al que quiera venir que venga nomás? Él no dice eso. Él dice rueguen a quién? Al Señor de la mies para que Él envíe los obreros. ¿Habían notado eso, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Esto no es tomar a la primera persona que tiene la voluntad, ¿no? Gloria a Dios por los que tienen la voluntad, pero Dios tiene que formar a los que tienen la voluntad.
Si el primer requisito para el servicio es la voluntad, el segundo es la disciplina. Es ser formados por el Señor. Todos queremos servir a Dios a nuestra manera. Todos queremos servir a Dios como nos parece fácil, como nos resulta cómodo. Pero Dios quiere que lo sirvamos de la manera que Él planeó. ¿Me dejo entender? Por eso que Jesús dice, ruéguenle al Señor de la mies, porque el Señor de la mies sabe, conoce todas las personas. Y sabe qué personas están listas y sabe qué personas pueden realizar este trabajo o este otro servicio. ¿De acuerdo? El trabajo del Espíritu Santo, hermanos, es, entre otras cosas, mostrarnos esta necesidad, pero también convertirnos en esos obreros que Dios necesita. Eso es lo que Él trata de hacer cada reunión con nosotros. Dios nos puede enseñar muchas cosas, pero si no hay voluntad de parte nuestra, hermanos, ese conocimiento se va a convertir en un conocimiento acumulado, arrumbado. Las bibliotecas están llenas de libros, ¿sí o no? ¿Y de qué sirve tener muchos libros si el conocimiento de esos libros no está en uno cuando uno los necesita? Paréntesis. Yo compraba libros antes que ropa, hermanos. Hubo un periodo de mi vida en el que yo prefería comprarme libros. Y no sé cuántos libros tengo en mi casa y no tengo tiempo para leerlos. Y hace años ya que no compro un libro. El Señor me mostró que no tenía sentido que yo comprara libros que están muertos allí, porque están muertos realmente. No cumplen ningún propósito. Están ahí. ¿Se entiende lo que quiero decir, verdad? Dios quiere un conocimiento vivo en nosotros, un conocimiento que sirva. Bueno, servir a Dios es una oportunidad fantástica de invertir la vida en algo que tendrá recompensas eternas. ¿Lo habías pensado así? Hay un lugar llamado el Tribunal de Cristo, lo estamos estudiando. Se llama el Bema. Y a ese lugar van a ir todos los cristianos. Todos los cristianos van a ir a ese lugar y van a ser recompensados por sus obras, buenas y malas. Porque no me vas a decir que los cristianos no cometemos errores. No me vas a decir que no tomamos malas decisiones. Pero eso no nos hace perder la salvación necesariamente. Me dejo entender. Hay decisiones que tomamos mal en la vida. Y la Biblia dice que todos vamos a ir a ese lugar. Y yo pienso a veces, hermanos, de verdad que lo pienso. Yo no soy interesado, Dios me conoce. A mí no me interesa, en el buen sentido de la palabra, estar lleno de recompensas de Dios. No, yo soy feliz sirviendo a Dios en lo que Él me manda. Pero yo pienso a veces, me proyecto y digo, ¿cómo ir a hacer ese día? Cuando Jesús diga, Pedro, venga, Pedro va a pasar. Pedro va a saber que Pedro, ¿verdad? No quise dar un apellido. No va a saber. Decir, Pedro, tú estando ahí abajo, en la tierra, en el cuerpo, tú hiciste esto por mí. ¿Y sabes que nadie te vio? Nadie lo veía, nunca estuviste delante, nunca te aplaudieron, nunca te dieron honores. Pero yo vi tu trabajo, yo vi tu esfuerzo, yo vi, tú me serviste, tú fuiste fiel, etcétera, etcétera. Toma, esta es tu recompensa, Pedro. Y Pedro va a recibir lo suyo, no sé qué es lo que va a pasar, porque la Biblia no dice, pero con toda seguridad se irá a sentar a la mesa después, ¿no? Con su regalo, no sé si será una corona, no sé si será la diadema, yo no sé, hermano, no, la verdad no me interesa saber, se lo digo con honestidad. Solamente sé que Dios no miente y Dios dice que vamos a ser recompensados. Y que de repente él diga, Gabriel Torres, y me diga, Gabriel, tú pastoreaste una iglesia, toma. Señor, pero yo pastoreé una iglesia. Sí, pero no hiciste nada más. Pastoreaste la iglesia, no. Te preocupaste de lo necesario, de lo puntual. Cumpliste, Gabriel, toma. Si yo no soy tonto, he estado tonto. Siguiente. Eso, hermanos, tal vez no así, pero yo te lo puedo firmar porque la Biblia dice, va a pasar. Y hoy día yo puedo escabullirme del servir a Dios.
Yo puedo encontrar situaciones para no servir a Dios, pero ese día, hermanos, ese día va a ser terrible. Porque aquel que reciba una gran recompensa por un gran servicio va a ser señal de un gran amor por Cristo. Aquel que reciba una pequeña recompensa por un miserable servicio va a ser sinónimo ¿de qué? De vergüenza. ¿Cuántos lo entienden? Dios nos quiere despertar, hermanos. Él nos está ofreciendo una oportunidad. Una oportunidad. Y estamos vivos. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Estamos vivos. Todavía podemos enmendar lo que hayamos hecho mal. Todavía puedo corregir el camino. Bien, ¿qué posibilidades tenemos de servir a Dios? Muchas, hermanos. Yo quiero mencionar un par de oportunidades solamente, pero hay muchas más. Y vamos a leer con la palabra. Nosotros servimos al Señor con nuestra devoción. Servimos al Señor, por ejemplo, cuando oramos. Ayúdame, hermano, por favor. Cuando oramos. De acuerdo a 1 Timoteo 2, versículo 1, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. ¿Por quién? Bueno, dejemos ahí un momento. Nuestras oraciones terminan en nuestra familia muchas veces. Nuestras oraciones terminan: Señor, y la Totito, que es la más chiquitita, bendícela, amén. Estoy listo. Y Dios dice: oye, ¿vives solo en el mundo tú? ¿Y tus vecinos no importan? ¿Y tu vecindario no importa? ¿Y tus parientes no importan? ¿Y tus compañeros de trabajo no importan? ¿Cuántos se entienden? Él dice: por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. O sea, el fruto de la oración es bueno. Dice aquí: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Pregunto, ¿yo sirvo a Dios cuando oro por los demás? Sí. ¿Cuánto cuesta orar por los demás? ¿Cuánta plata necesito? ¿Te das cuenta que no siempre uno necesita dinero para servir a Dios? No siempre uno necesita un gran intelecto para servir a Dios. Porque tú, para orar, lo único que necesitas es un corazón dispuesto a ponerse delante de Dios por otros. Amén, hermanos. Ok. Siguiente, gracias, Marquito. 1 Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren el domingo en la iglesia. ¿Dice eso? No. Quiero pues que los hombres, y habla genéricamente, no habla solo de los varones, que las personas oren en todo lugar. Hay lugares que, por Dios, que necesitan oración. Tú entras a veces a una casa y hoy es el reino del diablo. ¿Sí o no? Es un caos, es un problema. Hay un frío que parece que estuviera la morgue ahí adentro. ¿Sí o no? Pleitos, luchas, discordias, peleas. ¿Cómo necesita ese hogar? La oración. ¿Es verdad o no es verdad? Y a veces uno va a visitar a alguien y no se le ocurre: estoy aquí, voy a aprovechar de orar, Señor, te pido por esta casa, esta gente, lo que está viviendo, Señor. Señor, dame la oportunidad para hablarles algo de ti. Señor, acabo de entrar a esta empresa. Si uno está conectado con el Espíritu de Dios, tú entras a una empresa y empiezas a ver el trato del jefe con: oiga, tráigame la cuestión, ¿cierto? Tú estás ahí: Señor, yo te pido por el carácter de ese hombre, enséñale que sobre él, aunque él no sepa, estás tú. Muéstrale que sea respetuoso con sus trabajadores. Orando en todo, en el metro, en el Transantiago, en la micro. No hay excusa para no poder orar en todo lugar. En el colegio, yo cuando trabajaba en los colegios oraba en la sala, en el pasillo, en los baños, en el camarín, donde estuviera parado, hermano. Señor, que de alguna manera tu luz llegue aquí. Nosotros no nos damos cuenta, pero a veces nosotros no hacemos el trabajo, pero le preparamos el camino al Señor. Él nos manda antes, lo leímos, ¿verdad? Para poder Él llegar después. ¿Se entiende? Quiero que oren en todo lugar. Y uno más, Marquito. Colosenses, no pasamos.
Ahí está. Colosenses 4, versículo 2. ¿Qué dice? Perseverad en ¿qué? En la oración, velando en ella con acciones de gracia. No solo es pedir, ¿no? Muchas veces, Señor, gracias. ¿Cuánto mira la cordillera y dicen, qué bonito? Señor, que no se vaya a haber un terremoto en la playa de San Andrés. Toda la gente que vive ahí en Peñalolén, Puente Alto. Señor, ten misericordia de esa gente. De San Ramón, perdón, gracias, San Ramón. A veces uno mira la cordillera, que linda, pero si la cordillera empezara a moverse no sería tan bonito, ¿verdad? Perseveremos en la oración. Eso es lo que Dios quiere. Fíjate que no dice arrodíllate y no. Dice donde estés. Yo entiendo que como estés, ora, da gracias, pide, ruega, clama. Eso no cuesta dinero. Amén, hermanos. No necesitamos una preparación, un estudio bíblico sobre la oración. No, orar es hablar con Dios desde el fondo del corazón. Amén. Listo, sigamos, hermanos. Entonces esta es una manera de servir a Dios con nuestras oraciones. Otra manera de servir al Señor es con nuestra alabanza. Dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos amén, nos bendijo. Nos bendijo. ¿Cómo nos bendijo? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿verdad? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Escúcheme, esta es la voluntad de Dios, que seamos santos. En amor, dice. ¿Cómo nos escogió? En amor, habiéndonos predestinado. Otro día hablaremos de lo que se entiende por predestinación, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. ¿En quién? En el amado. Ahí termina esa parte. Entonces, para la alabanza de la gloria de su gracia, nosotros alabamos la grandeza de Dios. Alabamos a Dios por la gracia que Él nos dio, inmerecida gracia. Gracias, Señor, por tu gracia. Amén. Nos venimos acá el domingo, el miércoles o en la casa donde estemos. Si el Señor dice, oren en todo lugar, ¿por qué yo no podría alabarlo también en todo lugar? Señor, gracias, tú estás conmigo, Señor, yo te bendigo. Eso es alabar, no es cantarle un coro necesariamente, un himno. Alabar a Dios es publicar lo que Él es y lo que Él hace. Y dime, hermano querido, si a veces no nos olvidamos de alabar a Dios. Puro le presentamos nuestros problemas, nuestras quejas. Los hermanos me ponían otra vez la queja avanza en vez de la alabanza, ¿cierto? ¿Sí? Pura queja, puro, ay, que ese cristiano es tan malo. No es más malo que haber vivido en el mundo. Y nos parecemos a los israelitas que querían volver a Egipto, donde tenían una maravillosa vida ¿de qué? De esclavos. ¡Ay, qué malas las condiciones! No hay agua, no hay comida. Allá había agua, allá había comida. Sí, claro. Y un futuro esplendoroso, morir como un esclavo. Amén. Alabar al Señor. Sigamos, Marquito. Entonces, alabar a Dios, cuando nosotros alabamos al Señor, cuando proclamamos lo que Él es, lo que Él hace, estamos sirviéndolo. Estamos sirviéndolo también. Proverbios 3, versículo 27, dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Hay otro más. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tú tienes ahora mismo contigo, tienes que darle. ¿Sabe qué apunta estos versículos, hermanos? Que nosotros servimos a Dios cuando atendemos a las necesidades del prójimo. Nosotros servimos a Dios. Lo que le damos al pobre, Dios lo devuelve. El pobre no puede devolverlo, pero Dios sí. Amén. Amén. Y aquí dice, no te niegues. Si puedes hacerlo, cuando tengas la facultad, cuando puedas ayudarle a alguien que está en necesidad, no hagas vista gorda. Ayúdalo. Amén.
ayúdalo, ¿verdad? No le digas a tu prójimo, ¿sabes qué? Ya mañana, venga mañana, como quiera no va a estar a la 1, venga a la 1. Para que no me encuentre. No, eso está mal. ¿De acuerdo, hermanos? Yo sirvo al Señor cuando yo atiendo a las necesidades del prójimo. Le estoy haciendo un servicio a Él. Y eso es algo que la Iglesia Católica entiende muy bien. Y la Iglesia Evangélica no tan bien. ¿Cierto? Sí. Porque hablamos mucho de nuestra fe, pero mostramos poca fe a través de nuestras obras. ¿Ok? Sigamos. Estamos aprendiendo, ¿verdad, hermanos? Hasta aquí hemos visto que podemos servir a Dios con nuestras oraciones, con nuestra alabanza y sirviendo, atendiendo a las necesidades del prójimo. Mira lo que dice ahora en Proverbios 11:30. Dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas. ¿Para quién? Para el reino de Dios. El que gana almas es sabio. ¿Cuán interesados estamos en servir a Dios ganando almas para Él? Debería ser una prioridad, hermanos. ¿Qué dice? Que si yo gano almas, ¿qué soy? Soy sabio, ¿verdad? Ok, luego hay otro más. Entonces el que gana almas, ¿a quién sirve? Al Señor. Y yo para ganar almas, desde luego, tengo que testificar con mis palabras y con mi ejemplo, con mi vida también, ¿de acuerdo? ¿De qué otra manera yo sirvo a Dios? Dice Proverbios 11 también, verso 25. El alma generosa, no dice el bolsillo generoso, fíjate. ¿Qué dice? Porque justamente es del alma de donde sale, ¿verdad? Mete tu mano en el bolsillo, ¿no? Es así. El alma generosa será. ¡Wow! ¿Cuántos dicen, no, a mí no me interesa prosperar? No necesito eso. ¿Alguno puede decir eso? No, ¿verdad? ¿Verdad que no está mal prosperar si es en Dios? Si es de la manera en que Dios lo quiere hacer, sí. Por cierto, que Dios nos prospere, hermano. Pero el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. ¿A qué le recuerda esto? Si tú sacias, ¿tú también te vas a saciar? Es una condición. Y nos recuerda que todo lo que uno siembra, eso mismo cosecha. ¿De qué habla este versículo? De apoyar materialmente, hermanos. Ya, yo voy a orar por ti. A veces la gente no necesita que tú ores solamente. A veces las personas necesitan que tu alma sea apoyar materialmente la obra del Señor, qué sé yo. Hay otro versículo, veámoslo, porque muchas personas respecto a este tema dicen, ¿sabe, pastor? Sí, lo que pasa es que a mí me gustaría dar, pero yo no tengo. Yo soy pobre. Yo quiero mostrarle solamente algo para que podamos decirle al diablo mentiroso, sal de ahí, diablo. Porque la gente se escuda en eso, es que no tengo, es que yo soy pobre. Veamos lo que dice el Señor en su palabra. Asimismo, 2 Corintios 8:1, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios. O sea, esto viene como resultado de la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Que en grandes pruebas de tribulación, ¿qué es tribulación? Es problema, ¿verdad? Dificultades. La abundancia de su gozo. Mira, estaban en tribulación las iglesias, pero la abundancia de su gozo y su profunda, ¿qué? ¿Están leyendo lo mismo que ellos mismos operaron recién de los ojos, hermano? Dice pobreza, ¿sí o no? Ok. Y su profunda pobreza, ¿qué? Abundaron en riquezas de qué? De su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus... Mira, Dios, que es justo, solo pide eso. Que uno dé conforme a lo que uno puede. Pero esta gente, ¿qué recibió de Dios? Una gracia abundante vino sobre ellos. Y ellos, aunque eran pobres,
dice que no dieron solo conforme a sus fuerzas. Dice aún más, aleluya, aún más allá de sus fuerzas. Sí, por favor, hermano. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos, ¿qué? El privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Qué más dice? Y no como lo esperábamos, sino que asimismo, miren el orden de Dios, asimismo se dieron primeramente ¿a quién? Al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Somos tan pobres que no podemos ayudar? Eso es una mentira del diablo. Esta gente tenía profunda pobreza, pero su profunda pobreza no les impidió abundar en una generosidad rica. ¿Me dejo entender? ¿Saben, hermanos? Esta es otra manera en la que servimos a Dios. Y ay, cómo toma el corazón nuestro el dinero. Ay, cómo toma. Anoche hablaban en ese programa. Hay gente por ahí que anda esparramando, de todo. Como yo decía, cuidado, hermano, cuidado. De toda palabra ociosa, tendremos que darle vuelta al Señor. Si yo digo cosas que no son ciertas de Marco, el Dios de Marco va a levantarse contra mí y me va a decir, ¿qué te pasa con mi hijo? ¿Qué estás hablando mentiras de mi hijo? Marco no tiene que moverse a su escritorio, porque él tiene un Dios, un Padre que lo puede defender. Amén. Pero muchas veces las personas te van a decir, no hay. Y Dios sabe que hay. Y hermano, les voy a decir algo, ese es el problema. Ese es el problema. Porque eso se llama ser avaro. Y la avaricia es un pecado. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Que Dios nos ayude. Veamos otra forma de servir entonces. Yo con esta voy a terminar, quedan muchas más, pero esta es otra forma de servir muy importante. Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo, o sea, totalmente, espera totalmente ¿en qué? En la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra. Dios sabe que antes hicimos muchas barbaridades porque éramos ignorantes, no sabíamos, no entendíamos en qué nos metíamos. Pero Él sabe que ahora sí sabemos, ¿verdad? Ahora sí somos responsables. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera ¿de qué? De vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Quién dice eso? El Señor. El Señor. La santidad, un momento, hermano. La santidad es una opción. Si yo quiero, soy santo. Si... No, es un requisito. Y yo no digo que yo soy santo. Dios dice que yo soy santo. Amén. Su palabra dice, escribe a los santos que están, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. O sea, fuimos rescatados no con oro, no con dinero, ¿entiendes? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿A qué se refiere todo esto? Centrémonos en el verso 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No solo de hablar, sino de vivir. Yo sirvo a Dios cuando vivo en santidad. ¿Y vivir en santidad qué es? Apartarse del mal, apartarse del pecado.
¿Qué es el pecado, hermanos? Pecado es todo aquello que transgrede la ley del Señor. ¿Sabemos lo que es bueno y es malo? Sí, lo sabemos. ¿De acuerdo? Lo tenemos bastante claro. En nuestro interior, el Espíritu